directora académica de Nética, Tecnología y Educación de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, queremos hablar un poco de lo que es nuestra experiencia y nuestra área de expertise en cuanto a la generación de docentes para estas pues nuevas realidades, ¿no? Entonces, el tema en específico, el que vamos a tocar el día de hoy, bueno, es el docente como generador y gestor de conocimientos en educación STEAM. Cuando hablamos de esta tan cacareada y tan mencionada cuarta revolución industrial, ¿no? Cuando hablamos de estos entornos digitales que nos dan un proceso que ahorita nos hemos dado cuenta que es totalmente imparable y totalmente irreversible, ¿no? Entonces, cuando esta educación 4.0 no es exclusivamente un ritual ubicado en el salón de clase, sino ya es un ritual que definió nuevas formas, unas nuevas formas del aprendizaje que ha impactado, y sobre todo que hemos roto estos paradigmas, ¿no? Estos paradigmas de la educación tradicional, del salón de clase, del aula presencial. Cuando hablamos de la educación 4.0, pues tenemos a nuestro principal protagonista, que para nosotros, para Nética, definitivamente es el docente. ¿Por qué? Porque el docente tiene esta labor de proporcionar a sus alumnos nuevas posibilidades educativas, tanto en cuestión humana como en tecnológica, y esta también se refiere mucho a esta personalización del proceso de aprendizaje. Necesitamos que el maestro tenga esta participación en este campo interdisciplinario, o sea, que sea posible en todos los centros educativos tener esta motivación en los maestros, que su intención, que su motivación, que su convencimiento pueda generar estos equipos y estas sinergias que se puedan hacer realidad trabajando en educación STEAM, ¿no? El otro día leía un estudio español que se me hizo muy interesante, que decía que de un 100% de docentes, el 56% de los futuros docentes, o sea, que están estudiando la carrera magisterial, nunca habían oído de la educación STEAM, del concepto STEAM, y no lo conocían. Entonces, si estamos viendo cuánto queda porcentaje de los maestros que sí lo conocen, estaríamos hablando que una educación que es totalmente democrática y totalmente fácil de adoptar sería totalmente desconocida para los maestros. Cuando hablamos del modelo de educación 4.0, parece que estamos describiendo el modelo de educación STEAM, porque se pone un foco de interés en la cooperación, en el aprendizaje activo, en el aprendizaje real, en las TICs, el uso de las TICs, las competencias. La evaluación se redefinió en esta educación 4.0, pero en esta pandemia la tuvimos que volver a redefinir. Entonces, uno de los compromisos más fuertes que tenemos nosotros como maestros es no regresar a estas prácticas de antes de la pandemia. Redefinir la evaluación, abordar el aprendizaje de competencias, seguir apoyados en las TICs, hacer que toda esta parte constructivista de la educación STEAM explote, aún en bachillerato, aún en universidad. ¿Por qué? Porque es la manera en que el alumno, aprendiendo dinámicamente, va a entender y va a interactuar y va a tener un foco de interés en la educación. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde el interés? ¿Por qué el niño que le gustaba armar, que le gustaba programar, que tenía facilidad, de repente ya no lo quiere? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mucho tiene que ver con nosotros los maestros, desgraciadamente. Si tú tienes un maestro que te ayuda, te impulsa, te ayuda a que estas metodologías, que sabemos también que son metodologías para el siglo XXI, se puedan establecer, entonces podríamos tener unas situaciones más realistas en el aula y que de alguna manera pudieran mostrar a los chicos que todo este tipo de carreras como ciencia, como tecnología, las mismas artes que integramos en STEAM, pueden ayudarlo en cualquier parte o en cualquier carrera que decidan.
Porque digo, la intención, y creo que de ninguna escuela básica, ni de ningún instituto básico, es que todos sus alumnos sean ingenieros, no. Lo que queremos es que nuestros alumnos estén preparados para lo que sigue en sus vidas, en sus carreras. Como si separamos las habilidades duras y las blandas, nos damos cuenta que las blandas ni siquiera necesitan de la tecnología, son las habilidades que nosotros tenemos, las habilidades con las que queremos que nuestros jóvenes, nuestros niños, lleguen a un mercado laboral, a un mercado empresarial, a un mercado educativo. ¿Por qué? Porque ellos tienen todas esas habilidades consolidadas desde un aspecto muy primario en su educación. Me llama mucho la atención que como en lo que tiene que ver con ciencia nos hemos quedado como muy al margen, como que no hay mucho crecimiento en cuanto a enseñar ciencia desde muy pequeñitos, ¿no? Y yo les digo, el experimento del frijolito que germina, creo que lo hizo mi abuelita, mi mamá, yo y mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? ¿No habrá otra manera de que los niños comprendan cómo germina una planta? Cuando hablamos de la educación STEAM, bueno, sabemos que unifica más de 100 profesiones y más de 100 licenciaturas basadas en las disciplinas de STEAM, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta mucho del modelo STEAM es que genera el gusto por la tecnología, no nada más desde la escuela, sino desde la casa. Y entonces acercamos la tecnología y desarrollo de competencias y lo usamos como base para la educación del futuro, que ya no es el futuro, ya es el momento, ¿no? Pero tú como maestro, ¿cuál es tu papel? Tu papel se debe de asumir como un facilitador. Ya no es la posición instructiva. El maestro que se para en el pizarrón, llena el pizarrón de teoría y luego les dice, copien la teoría, es para examen, ¿no? No. Sustituimos esta parte y los maestros tenemos el gran compromiso de esta enseñanza, sustituirla por asistencia al estudiante a través de la experimentación creativa, de resolución de problemas, aprendizaje basado en retos, el trabajo colaborativo, etcétera. Las necesidades o el material o con lo que cuentes tú para trabajar. De alguna manera los maestros debemos de permitir que ellos comprendan, entiendan y puedan resolver de una manera práctica. ¿Qué es lo que más le llama la atención al alumno? Que esté por ejemplo, en una situación real, que esté resolviendo una situación real, que esté resolviendo un aprendizaje real, algo que viva, que conoce, que no sea tan abstracto. Tenemos que entender que hay contextos para aprender y que los tenemos que crear más allá de la convivencia. Es integrar prácticas en los centros educativos, es hacer propuestas didácticas, tú como maestro, hacer una propuesta didáctica, generar equipos interdisciplinarios, es cuestión de voluntad y de actitud. Yo les digo 3 cosas muy importantes: actitud, actitud y actitud.